Quiero que escuchéis una cosa que entra de lleno en lo que serían los misterios de la Luna. Una conversación apócrifa que nadie sabe exactamente cuál es esta historia, y entramos dentro de una serie de hechos que incluso algunos científicos admiten, hechos extraños que ocurren sobre la Luna y que han dado mucho de sí en el mundo del misterio y que algunos argumentan como base para esa especie de huida. Y ahora presentamos a nuestro compañero José Lesta, que nos va a escuchar desde La Coruña. Él hizo el libro Conspiración en la Luna, que trataba todos estos asuntos hace unos cuantos años. Pero la conversación, a ver qué te parece, José Manuel, con esa voz típica de los astronautas, pero en este caso en la voz de Carlos Largo y Fermín Agustí, astronautas especiales radiofónicos en este caso, para que la entendamos perfectamente en castellano. Una conversación que decía lo siguiente. Afirmativo, lo tenemos. ¿Pero qué es eso? ¿Tienen una explicación para aquello? No la tenemos, pero no se preocupen, continúen con su programa. Dios mío, es realmente impresionante, es fantástico, nunca podrían imaginarlo. Roger, sabemos de eso, pero ustedes vayan al otro lado, vayan de regreso al otro lado. ¿Pero de qué se trata eso? Es muy espectacular. Dios mío, ¿qué es ese disco? ¿Qué diablos es aquello? USA Tango Tango. ¿Entonces ahora hay aquí otra forma de vida? Roger, te estamos diciendo que cambies la comunicación. Usa Bravo Tango, selecciona Jezebel. Sí, pero esto es increíble. Tú continúa con Bravo Tango. Santiago Camacho, ¿de dónde surge esto? Pues esto surge hará unos cuantos años. La fuente es absolutamente desconocida. La fuente teórica es un operador de radio que consigue interceptar alguna de las emisiones del programa Apolo, y descubre esto precisamente en aquellos minutos en los que, y aquí hemos tratado alguna vez el tema, en los que todos los periodistas son echados a la carrera del centro de control y se queda aquello absolutamente en la intimidad de los operadores de NASA y los astronautas, y que vendría a llenar ese espacio de tiempo. Lo realmente curioso es que esta conversación, o al menos su contenido, la conversación ha sido analizada y no hay forma de saber realmente si es real, aunque porque, por ejemplo, hay programas muy sofisticados de análisis de voz que se le han suministrado, pero la distorsión precisamente de la comunicación por radio pues hace imposible. Lo que sí dicen expertos ya de oído es que los imitadores, tanto el que imita a Armstrong como el que imita al controlador de la NASA, son realmente buenos, porque han cogido las inflexiones de voz y algunos giros que utilizaban los personajes reales. Es lo único en lo que se mojan, digámoslo así, las personas que han hecho análisis de esta grabación. Lo que sí que me parece realmente curioso es que el contenido, insisto, no tanto el documento en sí, venía avalado por un personaje que los amantes, sobre todo los amantes veteranos del misterio, conocerán bien, que es Maurice Chatelain. Maurice Chatelain, dentro de nuestro ámbito, se hace famoso por un libro que es En busca de nuestros antepasados cósmicos, que es un libro en el que se postula la posible visita en tiempos remotos, en tiempos antiguos, pues como Eric Bogdanich, como tantos otros autores, de extraterrestres a la humanidad, al planeta Tierra. Pero lo curioso de este personaje es que él había estado trabajando para NASA. Pero no solamente trabajando para NASA pues como un funcionario más, sino que tenía un puesto clave, ya que ese sistema de comunicación él había sido una de las personas absolutamente imprescindible para diseñarlo. De hecho, se contaba que Maurice Chatelain tenía una de las cleras, de las certificaciones de seguridad, digamos, de los pases con más altos de toda la NASA, es decir, de las personas que podían acceder a más información clasificada, precisamente porque la encriptación de comunicaciones, etcétera, era su responsabilidad. Y él es el primero realmente en decir que lo que no se ha dicho de la misión del Apolo 11 es que se encontraron con algo.
se encontraron con objetos, que esas conversaciones fueron censuradas, que él mismo tuvo ocasión de escucharlas, y eso es, digamos, el aval más potente que tiene esa teoría, básicamente por la implicación en el proyecto Apolo del personaje del que estamos hablando. Quiero que José Manuel escuche muy atentamente estos documentos, que quizá no he escuchado antes. Es verdad que yo creo que fueron una exclusiva periodística muy interesante. Se comprobó que Alan Davis fue uno de los técnicos que seguían esas señales de la NASA desde la isla de Antigua. Le debemos esta exclusiva en su día a dos buenos amigos, Pepe Ortiz y Hermida, José Luis Hermida, grabando. Al parecer él afirma que vio algo que no se emitió al resto del mundo, y me gustaría mucho, en debate ya abierto, que tanto José Manuel como Santiago como José Lesta, nosotros, Carmen, tú y yo estamos aquí simplemente escuchando en este momento, aprendiendo. ¿Qué opináis? ¿Cómo os llega esto? ¿Puro delirio? ¿O hay una base real? Algo que sigue ahí secreto en un entramado que efectivamente, como me ha dicho José Lesta, es que era un mundo militar. Escuchamos a Alan Davis hace unos 20 años aproximadamente, con cosas que son realmente escandalosas. Alan Davis. Lo que puede decir ruinas de una civilización que existía hace unos milenios de años, o qué sé yo, puede ser medio millón o 1 millón de años, pero lo que fue ruinas. Algo más, Alan Davis precisó en aquella entrevista, él volvió a Sevilla, de alguna forma se casó con una española, pudimos conocer a su esposa. Esta entrevista, pues la verdad es que era un Alan Davis relajado, pero que había tenido cargos importantes dentro del organigrama de la NASA. Alan Davis hablaba de que no solo había ruinas, lo decía él, sino que había fragmentos de esas ruinas que llegaron a ser analizadas. Una cosa muy importante, Mr. Davis, esas piedras de esas ruinas han sido analizadas en la Tierra. Sí, han traído fragmentos de ellos y han hecho un análisis completo. ¿Lo conoce? ¿La conoce usted? No, yo no he visto los análisis. Lo sé que han hecho perfectamente. Pero la composición de las ruinas y composición de las piedras, yo no he visto el análisis. Con una certeza, con un aplomo tremendo, sorprendente. ¿Vuestra opinión, José Manuel? Mira, yo no sé cuáles son las razones por las que un ex técnico de la NASA, pero bueno, todos sabemos, en la NASA hay miles de técnicos de todos los niveles, docenas y docenas de ellos con un nivel de entrada y de autorización de datos, una carrera muy dilatada de décadas en fin, puede pasar de todo. Lo único, vamos a utilizar el sentido común. Si efectivamente esas ruinas, todos recordamos ese nefasto vídeo en el que se veían a esos astronautas paseándose dentro de esas ruinas, en fin, eso fue una payasada, perdóname que te diga, pero si realmente están, ¿dónde están? Es decir, ¿quién las ha visto? Insisto, hemos enviado no solamente los Estados Unidos, donde parece que se centran todas las ocultaciones, platós cinematográficos, etcétera. ¿Dónde están las imágenes tomadas por las decenas de naves que muchos países han seguido enviando desde que el año 72, que fue la última misión Apolo, hasta hoy mismo? ¿Dónde están las imágenes? Tenemos la Luna fotografiada en alta resolución, metro a metro, incluso por la cara oculta. ¿Me estáis diciendo que hay una conspiración mundial continuada y sostenida? Muy durante interesante, décadas? José Manuel, y tanto José Lesta como Santiago, a ver qué aportan, no solo lo que piensen ellos, sino lo que piensa la conspiración. Queremos tener aquí a los dos mundos, pero quizá la respuesta dentro de la conspiranoia está aquí. Has mencionado un documental, yo admiro mucho a JJ Benítez, es verdad que este trabajo sí, es un poco extraño en la forma de presentación, ya lo dijimos en su día, era una recreación, pero JJ Benítez hablaba de un informador secreto, Mirlo Rojo, que le había contado todo esto. Causó una gran polémica en una serie de programas, Planeta Encantado, con una realización espectacular, pero es verdad que esto fue muy polémico. ¿Y por qué no hay ruinas y no se han detectado después? Pues el propio JJ Benítez, en la locución de su reportaje, decía esto. Vamos a ver cómo te suena. Mirlo Rojo fue contundente.
hasta diciembre de 1972, fecha en la que se interrumpe el proyecto Apolo, otras 5 naves volaron a la Luna. Y volvieron a filmar construcciones. Después, esas edificaciones fueron bombardeadas y destruidas. Y existe la fundada sospecha de que Estados Unidos utilizó armas tácticas nucleares contaminando la Luna. A ver, si una bomba nuclear o termonuclear estallara en la Luna, lo veríamos todos en la Tierra, incluso a pleno día. Es decir, no es posible, o sea, veríamos el hongo desde aquí. Veríamos la nube de polvo, porque encima con el polvo que hay en la Luna, que es tremendo y que además está quieto, no hay aire, no hay atmósfera, está depositado, eso sí que está depositado desde millones de años, y es una de las razones por las que es peligroso ir allí, porque ese polvo se mete en todos los instrumentos, lo puede estropear todo dentro de los trajes espaciales y además probablemente sea tóxico. Eso es una falacia. En el caso de que hubiera habido unas ruinas, imagínate que realmente es cierto. ¿Tú crees que la misma administración que está intentando buscar vida fuera de la Tierra, que está gastando billones históricamente de dólares para intentar buscar un microorganismo vivo fuera, va a bombardear el hallazgo más importante de toda la humanidad a propósito? Es decir, es todo un cúmulo tan grande de despropósitos, pero es lo que te digo, incluso antes del año 72, ya había muchas naves soviéticas que estaban fotografiando la Luna, pero es que después ha habido decenas y con instrumentos cada vez mejores. Y desde la Tierra, desde los telescopios terrestres, se puede ver la Luna con una resolución que una estructura así se vería perfectamente. O sea, eso yo lo descarto. En cuanto a esa comunicación que has puesto antes, y que pues se oían pues a Armstrong hablando con Collins y diciendo ¿qué es eso enorme? No sé qué, pues te digo lo mismo. Es decir, coloquémonos de entrada en ese mundo nuestro de finales de los años 60, donde un sueño se ha hecho realidad, un sueño que es ciencia ficción de por sí, es seres humanos caminando por otro mundo. Es la primera y única vez que eso se ha conseguido. Una borrachera de euforia, de satisfacción, de misión cumplida, de todo lo que quieras, ¿no? Y un esfuerzo económico brutal que dejó desangradas las arcas de la NASA para mucho tiempo, porque las primeras misiones ya realmente importantes tardó mucho la NASA en recuperarse de aquello. Y los esfuerzos de la Agencia Espacial Norteamericana desde ese momento fueron decir: nosotros lo hemos hecho en solitario, pero esto es para toda la humanidad. Si queremos continuar, tenemos que colaborar todos. Es decir, vamos a ponernos de acuerdo, no tenemos por qué asumir nosotros solamente el gasto y los costes económicos que suponen continuar con este programa en solitario, porque ya hemos demostrado que se puede llegar. Ahora vamos a ponernos de acuerdo, vamos a compartir gastos, vamos a compartir esfuerzos, y esto es una misión conjunta de la humanidad. Descartas por completo la presencia de esas ruinas. Abrimos el debate. José Lesta, compañero, ruinas y bombas atómicas sobre la Luna. Pues mira, en cuanto al tema del armamento nuclear táctico y tal, soy de la misma opinión, es decir, y hablo más como, por mi formación, que es de tipo científica, que como investigador del misterio, ¿no? Y de lo insólito. Es decir, seríamos testigos, y si no, pues todos los radiotelescopios y muchos observatorios del mundo pues hubieran sido testigos de la detonación, ¿no? Por muchos motivos. Pero fíjate que siempre que hay un rumor, yo creo que nos ha pasado en muchas investigaciones, ¿no? Siempre que oyes un rumor, siempre que algún técnico, alguna persona involucrada en algún departamento, en algún proyecto, ha oído algo, es porque quizás algo hay, ¿no? Es un poco parecido a lo de las leyendas. En cuanto al tema del armamento nuclear en el espacio, que es algo que siempre se ha negado, ¿no? Que hubiera armas nucleares orbitando en cierto momento, o incluso que hubiera proyectos para hacer algo parecido a lo que dijo Juanjo Benítez en la Luna. Fíjate que, sin embargo, casi 50 años después, medio siglo después de que el año 58 la USAF, las Fuerzas Aéreas Americanas, y posteriormente la NASA, pues financiaran un proyecto muy parecido para usar armas tácticas nucleares en la Luna, pues nos enteramos, ¿no? Medio siglo más tarde, de que eso fue un proyecto donde incluso estuvo involucrado gente como Carl Sagan,
que entonces, bueno, Carl Sagan nosotros lo conocemos como uno de los mejores divulgadores, y lo fue, ¿no? Científicos del siglo, pacifista, convencido además, y sin embargo le pareció un proyecto al joven Carl Sagan, entonces desconocido, viable, posible, que apoyó, y que es más, incluso, bueno, él se encarga de hacer una serie de cálculos precisamente sobre el hongo, ¿no?, que comentabais antes, hasta qué punto se esparciría en el espacio, etcétera. Incluso apoyó la idea de analizar el hongo nuclear de la explosión para saber si había microorganismos vivos, porque entonces la mayor parte de la comunidad científica, o al menos los que más presionaban, entre los Carl Sagan, pensaban que probablemente podía encontrarse en la Luna y en otros cuerpos del sistema solar microorganismos de ese tipo. Estábamos a principios de los años 60. Y nos hemos enterado ahora, compañero José Lesta, 50 años después. Esa sensación de que oficialmente es imposible, y luego José Manuel Santi, 50 años después nos enteramos de cosas que eran... Hombre, vamos. El proyecto que dice José, que es el proyecto A119, estaba efectivamente implicado Carl Sagan, pero realmente la motivación tenía poco de altruista. O sea, piensa que básicamente toda la carrera espacial se basa en una cosa, que es que la Tercera Guerra Mundial se iba a combatir con cohetes. El que demostrara que su capacidad bélica a la hora de disparar misiles era mayor que la otra, daba un puñetazo encima de la mesa importante, y a los generales norteamericanos se les ocurrió la feliz idea de decir, pues, como muy bien dice José Manuel, ¿qué mejor sitio para hacer una prueba nuclear que la vea todo el mundo y que todo el planeta se sienta sobrecogido de nuestra capacidad militar que la Luna? Y el proyecto siguió adelante durante mucho tiempo, hasta que finalmente pues alguien con un poquito de cabeza terminó determinando que era una barbaridad. Pero hasta ahí estoy de acuerdo con José Manuel en el tema de la bomba atómica. Sí puede haber todavía cosas grandes que se nos escapen sobre la superficie de la Luna. De hecho, esta misma semana se ha encontrado una cueva de una milla de grande, es decir, sí. Y que no se había visto hasta ahora. Es decir, esta semana se ha descubierto una cueva en la Luna. De un tamaño... Bueno, no es esta semana. Bueno, se ha dado a conocer. Sí, se ha dado a conocer. Bueno, son las famosas cuevas lunares, que son agujeros que precisamente, como hablando de bases lunares, son los lugares más adecuados, porque no es la única, hay muchas, son canales como de lava, que han excavados dentro de la superficie, y que son refugios naturales donde, si tenemos que hacer una base en la Luna, que uno de cuyos problemas es los rayos cósmicos, que estamos desprotegidos porque no tiene campo magnético, no tiene atmósfera, no tiene nada, ahí hasta los micrometeoritos, pasa un poco como en el espacio, caen directamente a la superficie, no son desintegrados en la atmósfera, pueden agujerear trajes espaciales, equipo, todo. Bueno, pues esas cuevas, precisamente como esta que está diciendo Santi, son los primeros candidatos a albergar una base... Claro, pero Santi, José Manuel, creo yo, mete el dedo en la llaga en el sentido de igual no conocemos tan bien la Luna, porque esto no se había visto hasta antes prácticamente de esta semana, claro, ¿no? Puede ser, pero es que es un planeta, vamos, es un satélite muy grande, pero a lo que yo me refería es una cosa que ya se supone que la han visto los astronautas, que se sabe exactamente dónde está. Entre agencias espaciales no hay engaño, saben perfectamente dónde estuvieron y cuándo estuvieron. Una estructura de este tipo no se habría podido escapar de las cámaras de muchísimas otras misiones que han estado allí. Es decir, que aparezca una estructura desconocida, una cueva o lo que sea, en otro lugar, pero en los lugares de exploración, que es de lo que estamos hablando, y en los entornos de los lugares de exploración, eso está recogido al milímetro. Además, insisto, este mismo año hemos sido testigos de las imágenes en alta resolución de la sonda LRO, que es la sonda de reconocimiento lunar orbital. Hemos visto otra vez los sitios con los restos de las naves. O sea, no hay ni restos ni de bombardeos, ni de ruinas, ni de rocas rotas, ni de nada. Está lo mismo que estaba, es decir, con las mismas banderas plantadas en los mismos sitios, con las mismas huellas impolutas como estaban hace 40 años, porque ahí no hay una mota de aire que borre esas huellas. Está todo como se dejó.